La muralla de Adriano, el límite del mundo romano primigenio, un imperio en su límite. El imperio romano en su apogeo era una máquina descomunal. Su poder se extendía desde el Atlántico hasta las arenas de Arabia, desde el desierto africano hasta las nieves del Danubio. En tiempos de Trajano, el antecesor de Adriano, Roma había alcanzado su máxima expansión. Pero toda expansión tiene un precio. Y tarde o temprano, alguien debe preguntarse, ¿hasta dónde conviene seguir avanzando? Adriano fue ese alguien. No era un emperador común. Nacido en Hispania, educado en la élite romana y profundamente influenciado por la cultura griega, Adriano pensaba más como filósofo que como conquistador. Y aunque heredó un imperio en expansión, prefirió la consolidación a la ambición. En su mente el deber del emperador no era conquistar lo imposible, sino preservar lo ya ganado. Y eso significaba fortalecer las fronteras, asegurar las provincias y dejar atrás los sueños de conquista eterna. Su reinado se convirtió en un viaje, literalmente. Adriano recorrió el imperio casi entero. Visitó fortalezas, inspeccionó puertos, habló con generales. Y en el año 100 después de Cristo, su viaje lo llevó a una de las tierras más lejanas y problemáticas, Britania. Britania, la frontera salvaje. Britania era una provincia inquieta. Roma la había conquistado en parte desde el año 43 después de Cristo, pero las campañas nunca fueron fáciles. Las tribus del sur fueron derrotadas, pero el norte seguía siendo un territorio indómito, habitado por pueblos como los brigantes, los caledonios y los pictos. Eran guerreros feroces, expertos en emboscadas, conocedores de cada pantano y cada colina. Los romanos lo intentaron todo: campañas militares, alianzas, castigos ejemplares. Pero la naturaleza misma del norte británico, su clima, su geografía y su gente, hacía imposible una ocupación duradera. Los caminos eran intransitables, los recursos escasos, y los ataques desde el norte constantes. Cuando Adriano llegó, la decisión imperial. La decisión no fue impulsiva, fue estratégica. Adriano sabía que cada legión desplazada a Britania debilitaba otros frentes: el Danubio, Siria, las provincias africanas. Y cada derrota en Britania, por insignificante que fuera, minaba la imagen de invencibilidad de Roma. Así nació la idea de la muralla. Una muralla que no solo defendiera, sino que controlara, que regulase el comercio, el tránsito, las relaciones con los pueblos del norte, y sobre todo que enviara un mensaje. Aquí termina Roma. El historiador Dion Casio escribiría siglos después que Adriano construyó la muralla para separar a los romanos de los bárbaros. No era solo una estructura, era una filosofía. Roma ya no pretendía conquistar el mundo, ahora pretendía administrarlo. Construcción titánica. La muralla se comenzó a construir poco después de la visita de Adriano, probablemente entre los años 122 y 128 después de Cristo. Dirigida por las legiones romanas, principalmente la segunda Augusta, la VI Victrix y la 20 Valeria Victrix, la obra se extendía de Wallsend en el este hasta Bowness-on-Solway en el oeste, cubriendo más de 117 kilómetros. Al norte de la muralla se cavó un gran foso, llamado el Balum, y al sur se construyó un camino militar para el rápido despliegue de tropas. Cada milla romana se colocaba un Mille Castle, una pequeña fortaleza con portones, guarnición y torres de vigilancia. Entre ellos se erigían 2 torres intermedias para el patrullaje visual. Cada 7 a 8 millas se construían fortalezas mayores, capaces de albergar hasta 500 o 1000 soldados. El tipo de material variaba. En el este, donde había más piedra disponible, la muralla era de mampostería. En el oeste, donde abundaba la turba y era más difícil el transporte, se usó tierra pisonada con revestimiento de madera. Se calcula que trabajaron más de 15.000 hombres durante más de 6 años. La muralla no era solo una estructura militar. Era una ciudad lineal fortificada, un sistema de frontera en constante funcionamiento. Vida en la muralla. La vida a lo largo de la muralla era compleja y diversa. Los soldados venían de todo el imperio. Había legionarios hispanos, auxiliares sirios, arqueros partos. En los fuertes, además, vivían sus familias, comerciantes, artesanos y esclavos. Uno de los lugares mejor conservados y estudiados es el fuerte de Vindolanda, al sur de la muralla. Allí se hallaron miles de tablillas de madera con cartas, inventarios, listas y mensajes personales. Una de las cartas más famosas es la invitación a una fiesta de cumpleaños de Claudia Severa, esposa de un comandante, a su amiga Sulpicia Lepidina. Es el documento más antiguo conocido escrito por una mujer en latín vulgar.
muestra que, pese al aislamiento, la vida social romana seguía activa. Los soldados también jugaban, rezaban, escribían poemas y mantenían pequeños huertos. Pero también sufrían. El frío, la humedad, las emboscadas. Las inscripciones nos hablan de dioses protectores, peticiones de salud y homenajes a compañeros caídos. Sexto, funciones y estrategias. La muralla tenía muchas funciones. La más evidente, defensiva, pero también era una herramienta administrativa y fiscal. Permitía controlar el paso de personas y mercancías, recaudar impuestos, identificar enemigos y aliados. Se ha debatido si la muralla era infranqueable. En realidad no lo era. Su objetivo no era detener un ejército organizado, cosa rara en esas latitudes, sino disuadir a pequeñas bandas, impedir saqueos rápidos y castigar la violencia sin aviso. También servía como punto de presión psicológica. Para los pueblos del norte, ver esa línea de torres, fuegos, soldados y murallas debía de ser una imagen impactante. Roma estaba presente, aunque no avanzó. La muralla de Antonino y su fracaso. Unos años después de la muerte de Adriano, su sucesor Antonino Pío intentó expandir de nuevo el límite romano, levantando una nueva muralla 160 km más al norte. La muralla de Antonino, más corta, menos sólida y más difícil de mantener. Duró apenas 2 décadas. La presión constante de las tribus obligó a los romanos a retroceder y volver a ocupar la muralla de Adriano, que siguió en uso hasta el legado, siglo IV, cuando Roma comenzó a retirarse de Britania. Eiche. El legado. Tras el colapso del Imperio Romano de Occidente, la muralla cayó en el olvido. Durante siglos fue cantera de piedras, camino rural, lugar de leyendas, pero su legado persistió. Hoy aún se conservan tramos enteros. En 1987 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, no solo como estructura arqueológica, sino como símbolo de una civilización que, en vez de seguir avanzando, eligió marcar su lugar. Cierre. La muralla como espejo. La muralla de Adriano no fue el final de Roma. Fue su espejo. Mostraba su poder, pero también su miedo. Su orden, pero también sus límites. En cada piedra hay una historia. En cada torre, una elección. Y aunque el mundo cambió, la pregunta sigue viva. ¿Hasta dónde vale la pena extender un imperio? ¿Y cuándo es mejor levantar una muralla?